Bienvenido y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la palabra de Dios. Ahora vas a escuchar un mensaje de la Iglesia Bautista Highview en español en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a Jesús. Deseamos ser una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, centrada en el Evangelio, que tiene una predicación expositiva. ¿Qué es una predicación expositiva? Es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico, busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas. Ahora, yo quiero invitarte a que no solo escuches la predicación expositiva, sino que tú seas un oyente expositivo, que seas un oyente que abre su Biblia, que busca en el texto, que trata de entender la Escritura y aplicarla a tu vida. Oramos que Dios bendiga su palabra y que tú puedas conocer más a Cristo. Amén. Si pueden abrir sus Biblias en la carta a los Romanos capítulo 1, versículo 16 al 17. Estamos en esta preciosa serie a través de la carta a los Romanos, una carta tan importante en el Nuevo Testamento. Y hoy llegamos a uno de los pasajes más importantes de toda la carta. Muchos le llaman la tesis o el tema resumido de toda la carta a los Romanos. Recordemos que Romanos se trata del Evangelio. En Romanos se proclama el Evangelio y su poder. Y aquí llegamos a este pasaje tan importante, Romanos 1, 16 al 17, donde se resume brevemente el glorioso Evangelio de Jesucristo. Hace unos minutos, hace una hora, estuve predicando en el East Campus de Highview. Recuerden que Highview, como iglesia, tenemos 4 campus. Y estuve predicando ya por primera vez en inglés. Y pues ellos les envían saludos y es un gozo. Y ahora pues vamos a estar acá. Y yo te pido a que después de leer el texto podamos orar juntos. Que Dios bendiga este tiempo para su gloria. Dice así la palabra de Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a orar. Señor, te pido en el nombre de Jesús, pastoréanos, pastorea a tu iglesia, a tus ovejas, con tu palabra el día de hoy. Enséñanos, edifícanos, confróntanos y anímanos. Y si hay alguien que aún no ha venido a fe en Cristo, sálvalo hoy, Señor. Si hay algún creyente que se ha enfriado, avívalo hoy. Y que todos juntos podamos abrazar el Evangelio como el enfoque de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Este versículo se pudiera resumir en esta frase: el escándalo, el poder y el regalo del Evangelio. Vemos esas 3 cosas acá. Saben que en Mateo 6:21 nuestro Señor Jesús dijo: donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Esa es una buena pregunta para nosotros hoy. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Cuál es tu tesoro? ¿Dónde se encuentra tu corazón? A modo de introducción, yo quiero dejar establecido la siguiente verdad. Yo creo que el Evangelio es un tesoro olvidado. El Evangelio es primeramente un tesoro. El anuncio de las buenas nuevas de Jesús es un gran tesoro. Y yo quiero saber si eso es la idea que tú tienes cuando escuchas la palabra Evangelio.
Si escuchas la palabra evangelio, ¿aparece una sonrisa en tu rostro? ¿Piensas en una profundidad infinita de gloriosos misterios que Dios ha preparado para ti? ¿Piensas en una fuente inagotable de gozo y deleite? Cuando tratas de meditar en el evangelio, ¿en qué es el evangelio? ¿Piensas que es un mundo maravilloso que Dios ha preparado para que explores? Yo quiero creer que sí, que aquí en nuestra iglesia tenemos personas completamente entregadas al amor, exploración, estudio, proclamación del evangelio, que es un tesoro inagotable. Jamás vamos a conocer suficiente del evangelio. Pero yo creo que es un tesoro que ha sido olvidado por muchos. En nuestra sociedad y en nuestra cultura cristiana, en el mundo, hay muchos que han dejado la centralidad del evangelio para enfocarse y entregar sus corazones a temas políticos, sociales, al éxito financiero, a consejos motivacionales. Han entregado sus vidas a otra cosa, a señales, milagros, nuevas revelaciones, a lo que sea, a una aceptación social o a buscar títulos académicos, pero no al evangelio de Cristo Jesús. Parece que hemos olvidado que el evangelio de verdad es un tesoro infinito que contiene dentro de él todos los tesoros del conocimiento de Dios. Déjame decirte mi anhelo, mi meta y mi oración para el día de hoy, para el mensaje de hoy. Yo le pido a Dios que a través de la exposición del texto bíblico, tú seas animado hoy a entregar tu vida y corazón al evangelio. A explorarlo, a estudiarlo, a disfrutarlo, a proclamarlo y hacerlo el centro de tu vida. Porque el evangelio es un tesoro inextinguible. Ahora yo he dividido nuestro texto en 3 partes que pudieron ver en el título. El escándalo, el poder y el regalo del evangelio. Estos yo creo que son tesoros olvidados. Y hay muchísimos más dentro de él. Pero yo quiero que hoy podamos adentrarnos y profundizar en por lo menos esos 3 que aparecen en nuestro texto. Vamos a comenzar con el primero, el escándalo del evangelio. El apóstol Pablo escribe en el versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué escribe esto? ¿Por qué asume que es algo de lo que uno debe avergonzarse? Si se supone que muchas personas piensan que el evangelio es decirle a la gente, hey, Dios te ama, ¿por qué se va a avergonzar uno de eso? Lo que aprendemos acá, hermanos, es que el evangelio contiene un mensaje escandaloso, incómodo y ofensivo. Y debemos mantenerlo así, debemos dejarlo así. En otras palabras, el evangelio, cuando se predica en su pureza, siempre ha sido escandaloso e incómodo. Es parte esencial de su naturaleza. Y debemos resistir la tentación que es carnal y que es pecaminosa de buscar disfrazar el evangelio con elementos atractivos a una humanidad carnal y caída. El evangelio solamente ha sido inofensivo y aceptado por las sociedades cuando hay cristianos avergonzados que buscan pulirlo para hacerlo más aceptable a las sensibilidades de un mundo carnal. Solo cuando el evangelio es desfigurado y cambiado es que pierde su carácter ofensivo.
Y yo no estoy diciendo que vamos a ir insultando a la gente, es que el evangelio puro, libre y sin modificación ofende a la gente. El evangelio verdadero siempre ha sido ofensivo, incluso a la antigua Roma. Y vamos a pensar en esto que escribe el apóstol Pablo. Se lo escribe a los romanos y les dice: yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Cómo se veía el evangelio entre los romanos? De hecho, vemos en el versículo anterior, versículo 15, que Pablo dice: así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el evangelio también a ustedes que están en Roma. No me avergüenzo del evangelio. Un buen ejemplo que nos puede ayudar a transportarnos 2000 años es un descubrimiento arqueológico que se encontró en Roma. Ese descubrimiento arqueológico se llama Alexamenos Grafito y viene del primer siglo. Es decir, esto que vamos a estar viendo nosotros en la pantalla fue hecho en la época en la que Pablo estaba escribiendo esta carta a los romanos. En Roma fue hecho. Esto fue descubierto en un palacio del emperador, en una sección donde había entrenamiento para soldados. Probablemente uno de los soldados dibujó esto hablando de otro de los soldados que se llamaba Alexamenos, diciendo que Alexamenos era un tonto. Ven ahí las letras grandes que están abajo, es griego, y ahí dice Alexamenos sébete theon. Alexamenos adora a su Dios. Como vemos en esta imagen, se representa a Alexamenos a un lado, con una mano levantada y con dedos abiertos, adorando a su Dios. Pero su Dios es un Dios ridículo, humillado y humillante. En primer lugar, tiene una cabeza gigante de burro. Y en segundo lugar, está crucificado. El mensaje que quiere transmitir es bastante claro. Alexamenos, tú eres un tonto. El Dios que adoras debe darte vergüenza. Tu Dios es un burro crucificado, humillado hasta el extremo. Una escritora académica dice esto sobre el antiguo graffiti. Dice: el graffiti nos revela algo de la forma en que los cristianos eran entendidos y reaccionados por sus compañeros en una sociedad romana que los veía como desquiciados y sospechosos. Debemos preguntarnos cuán malicioso era la intención del graffiti. ¿Estaba el dibujante simplemente participando en lo que pensó que era una burla relativamente inofensiva? ¿O tenía la intención de desenmascarar las creencias religiosas de su compañero de trabajo en el palacio imperial? Es completamente factible que su compañero de trabajo trató de exponerlo cruelmente ante los otros siervos del César. Y diciendo: he descubierto que Alexamenos es uno de estos locos cristianos. A ver qué hacemos con él. De esta manera, hermanos, se burlaba la sociedad romana de la locura del evangelio. Es en ese contexto donde nosotros entendemos la fuerza de lo que Pablo está diciendo en Romanos 1:16, en la tesis de Romanos, cuando dice: yo no me avergüenzo del evangelio. Pero podemos preguntarnos, ¿por qué era tan ofensivo para los romanos? ¿Qué es lo que lo hacía tan repulsivo para los antiguos romanos el evangelio de Cristo crucificado?
Yo les digo, primeramente, yo creo que tiene un elemento de guerra espiritual, de algo que va más allá de lo racional y que va hacia el corazón. Como dice una frase, he descubierto que los seres humanos pueden creer absolutamente todo, excepto la verdad. Y es así, en la época de Roma, había cantidad de religiones paganas con creencias ridículas. Y ninguna de ellas tenía este problema. Pero cuando se predica la verdad del Evangelio, entonces hay oposición. Entonces hay un elemento de guerra espiritual ahí, y yo lo veo claramente, pero también hay un elemento cultural. Hay un elemento cultural porque no había nada en la antigua Roma, nada que fuera más humillante que la crucifixión. Nosotros no podemos entender qué tan humillante era la crucifixión, porque no hay nada que se compare en nuestro día. Algunas personas dicen que podemos comparar la crucifixión a la silla eléctrica. Pero si bien se entiende que es un método de condenación y de muerte, esas dos cosas son completamente diferentes. La silla eléctrica fue inventada para acabar con la vida de un criminal de la manera más humana y rápida posible. Pero, ¿cómo era la cruz? Muy distinta a la silla eléctrica. La silla eléctrica no fue diseñada para humillar públicamente ante las multitudes al criminal, haciéndole sufrir torturas por días, desnudándolo, golpeándolo constantemente y dejando que las multitudes lo escupan en la cara y entregarlo a los perros y cuervos para que se coman su cadáver, que es echado a la basura sin derecho a ser sepultado. Esa no es la silla eléctrica, esa es la cruz. Una tortura diseñada para hacer una humillación pública, una tortura pública. Por eso no había nada más humillante que la cruz. Un escritor egipcio antiguo del siglo III llamado Manetón escribe esto sobre la crucifixión. Castigados en sus torturados cuerpos, ven el madero, es decir, la cruz, como su destino. En el más amargo de los tormentos han sido clavados con clavos para convertirse en malignos banquetes para las aves y en terribles migajas para los perros. La muerte por crucifixión era tan humillante que un escritor dice, la cruz fue diseñada y utilizada para ejecutar a los criminales de la manera más lenta, agonizante y humillante posible, reservada solo para esclavos, piratas y traidores. Ese es el Dios que adora al exámenos, un Dios crucificado. ¿Es ese el Dios que predica Pablo? ¿Es ese el Dios de los cristianos? ¿Un Dios humillado en una cruz? Todo esto, por cierto, nos ayuda a entender las otras cartas de Pablo. ¿Y qué tipo de personas debemos ser nosotros si vamos a ser como Pablo al predicar el Evangelio? Mira lo que él dice en 1 Corintios 1, 18 a 23. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación.
porque los judíos piden señales milagrosas y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, pero para nosotros poder de Dios para salvación. Pablo dice que el evangelio, cuando es predicado, es olor de muerte para los que van a muerte y olor de vida para los que van a vida. Así que tú, hermano, hermana, deja que el evangelio sea lo que es y que ofenda al que tenga que ofender. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Deja el evangelio puro y sin aditivos y sin disculpas. Predica arrepentimiento de pecado y fe en Cristo crucificado. Y deja el resultado a Dios. Porque cuando quieres ayudar al evangelio, lo arruinas. Ahora bien, podemos preguntarnos, ¿por qué hay que dejar al evangelio sin ayuda? ¿Por qué hay que soltarlo libre? Esa es la razón. Porque el evangelio es poder. Y ese es nuestro segundo punto. El evangelio es poder, el poder del evangelio. Este es otro tesoro olvidado, quizá escondido para muchos. No solo la ofensa del evangelio, pero el poder del evangelio. Y hay muchísimas cosas que podemos decir sobre esto. Pero yo quiero al menos mencionar tres. Primero, el evangelio en sí mismo es poder. El evangelio en sí mismo es poder de Dios para salvación. ¿Qué quiero decir con esto? Que el evangelio no contiene poder o solo trabaja con poder, pero el evangelio es en sí mismo poder. Es un poder divino en forma de proclamación. Ahora, vamos a tratar de entender esto. Tim Keller escribe lo siguiente: en el evangelio, las palabras y el poder se unen. El mensaje del evangelio es en realidad el poder de Dios en forma verbal y cognitiva. Levanta a la gente, transforma y cambia las cosas. Cuando se articula o reflexiona, el poder se libera. Pero sobre todo es poderoso porque hace lo que ningún otro poder en la tierra puede hacer. Puede salvarnos, reconciliarnos con Dios y garantizarnos un lugar en el reino de Dios para siempre. Entonces, el evangelio es un poder salvífico único que se libera cuando es proclamado fielmente en el poder del Espíritu Santo y recibido por fe. Lo segundo que quiero decir sobre el poder de Dios es que el poder del evangelio es uno que salva y transforma. ¿Qué quiero decir con esto? Que la palabra que se usa en nuestro texto, poder, viene del griego dunamis. Y muchas veces se compara a dunamis con dinamita. De ahí viene la palabra dinamita. Y uno dice, bueno, el evangelio es como una dinamita. Yo creo que esto no es una comparación que nos puede ayudar a entender el poder de verdad del evangelio. Porque el evangelio no es un poder que destruye, es un poder que da vida. La dinamita destruye, es una explosión demoledora. El poder del evangelio podría compararse mejor al poder del Padre, Hijo y Espíritu Santo para traer vida, restaurar a la humanidad caída, sanar al enfermo, traer esperanza a los que ya se han rendido, levantar a los muertos, reparar lo que está roto y renovar la creación corrompida en una nueva creación que es gozosa y feliz. Ese es verdadero poder.
Un poder que tú necesitas cada día para vivir. Destruir cualquiera puede hacerlo, pero reparar, traer vida, salvar, solo el Dios verdadero. Y esa clase de poder que está en el Evangelio es lo que tú necesitas hoy, mañana y todos los días de tu vida. Cuando tú dices, es que siento que me falta algo, ¿dónde puedes ir? Ve a las profundidades inextinguibles del Evangelio de Jesucristo. Ahí hay poder de salvación y restauración. Fíjate lo que dice Pablo en 2 Corintios 4:16. Dice, por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Ese es el poder del Evangelio cada día. En tercer lugar, quiero decir algo sobre el poder de Dios, y es que el poder del Evangelio es suficiente y eficaz para salvar. Ahora, yo sé que esto se puede poner un poco complejo, pero yo creo que es muy importante. El Evangelio, cuando es predicado con fidelidad y libertad, salva a pecadores. La palabra eficaz que pongo ahí quiere decir algo que produce algo, que lleva a cabo la obra. Logra la obra. Es poder para salvar. Y la palabra suficiente quiere decir que contiene en él, el Evangelio, todo lo que necesita para cumplir su objetivo. No le falta nada. ¿Qué quiere decir eso? Que incluso la respuesta humana de fe y arrepentimiento es provisto en la proclamación poderosa del Evangelio, en el que el Espíritu Santo transforma el corazón humano y la gracia de Dios nos cambia y nos da fe y arrepentimiento también. Nos da todo lo que necesitamos para salvación. Efesios 2:8 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y esto no procede de ustedes. Por si acaso a alguien se le haya ocurrido pensar eso, Pablo añade este comentario. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. Hermanos, de verdad, el poder del Evangelio salva. Lo hizo conmigo. El Señor me salvó, me cambió. Cuando yo estaba sin Cristo, yo crecí en Venezuela, sin padre. Mi madre murió cuando yo tenía 8 años. Crecí con mis hermanos y mis hermanas, sin Cristo, sin fe, sin cristianismo. Me llamaban la oveja negra de la familia. Yo no tenía un propósito en la vida. Tenía muchas preguntas. Probablemente el rumbo de mi vida estaba dirigido hacia la perdición. Pero Cristo fue proclamado. Fui llamado al arrepentimiento y fe. La salvación llegó a mis oídos por la proclamación del Evangelio y fue suficiente y eficaz para salvar a un pecador perdido como yo y para cambiarlo día con día en tantas áreas que tengo que cambiar. El Evangelio es poder suficiente y eficaz para salvar. Déjame animarte diciéndote esto. El Evangelio es poder eficiente
de salvación, porque Cristo reina y no el pecador. Y ya que Cristo reina, tu hijo descarriado puede ser salvo. Tu esposo necio y obstinado puede ser salvo. Y tu terrible jefe puede ser salvo, porque Cristo está en el trono y no el pecador. Porque depende de Cristo, porque depende de Dios. Él ha prometido salvar, ¿y quién puede detenerlo? Tal como dice Salmo 135, versículo 6. Todo cuanto el Señor quiere, eso hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en los abismos. Dios hace su voluntad. Ahora quiero que finalicemos con un último punto donde exploramos el corazón del Evangelio en Romanos 1:17, que dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esta es la oferta del Evangelio. ¿Qué nos ofrece el Evangelio? ¿Por qué es poderoso el Evangelio? ¿Cómo es que la proclamación de palabras fielmente y bíblicamente con el poder del Espíritu Santo, cómo es que puede eso salvar eficientemente a un pecador? Les digo por qué. El Evangelio es poderoso porque al predicar el Evangelio, Cristo mismo, su persona, el Salvador, es comunicado y puesto frente al pecador, y Cristo lo salva. Jesucristo es el regalo del Evangelio. No hay mayor gozo que escuchar esas noticias. El Hijo de Dios, eternamente uno con el Padre y el Espíritu, encarnado para nuestra salvación, crucificado por nuestros pecados, resucitado en poder y en victoria para salvarnos, con autoridad sobre todo. Él nos es dado a nosotros como regalo en el Evangelio. El poder del Evangelio entonces radica en su habilidad de ponerte frente a Jesús y dejar que Él haga su obra de salvación en ti. Cuando yo dije que la proclamación del Evangelio es poder que salva, no estoy diciendo que son palabras mágicas, no es magia. No es decir unas palabras aquí y allá y eso hace que cambie la persona. Es Jesús presentado a través de esas palabras. Él es el Salvador. Él es el que cambia a personas y transforma corazones. El Evangelio es poder de Dios para salvación porque te lleva a un encuentro personal con el Salvador. Yo quiero que pienses en la historia del hombre paralítico. El hombre paralítico que fue llevado, cargado por sus amigos a encontrarse con Jesús. El hombre paralítico no podía caminar, no se esforzó para ir a tomar a Jesús. Fue llevado por sus amigos y fue sanado, no por sus amigos, sino por Jesús. Así es el Evangelio. El Evangelio fielmente proclamado son palabras que te cargan y te llevan al encuentro con el único Señor y Salvador que hay en este mundo, Jesucristo. Y cuando tú encuentras a tu Salvador, Él hace su obra de salvación. Sobre todo, Pablo quiere enfatizar un área de la salvación que se llama la justicia de Dios. Ese es uno de los regalos más importantes que hay en el Evangelio. Ahora, esto es tan importante porque nos lleva al corazón
de nuestra más grande necesidad, de la solución a nuestro más grande problema. Nuestro más grande problema es que Dios es bueno, y Dios es justo, y Dios es santo, y nosotros no. Nosotros somos pecadores, rebeldes, corruptos, y por lo tanto merecemos la justa condenación del juez justo. Y dice la Biblia que la ira de Dios está sobre nosotros. Cuando seguimos leyendo la carta, eso es lo que viene la semana que viene. Pablo empieza a meditar en que la ira de Dios está sobre nosotros, sobre los pecadores. No que va a estar en un futuro solamente, pero que en el presente mismo la condenación y la ira de Dios está sobre todo el mundo. Y por lo tanto, estamos perdidos, condenados y expectantes de un infierno real por toda la eternidad, sin descanso, sin salida, sin opciones. Esa es la condición miserable del pecador, de todo pecador hoy. Y ese pecador puede escuchar esta proclamación, que en el Evangelio la justicia de Dios es revelada por fe y para fe. ¿Qué quiere decir esto? Esto es lo que se llama la doctrina de la justificación por la fe. Esa doctrina se podría definir como la declaración de Dios de que tú eres justo, no por tus obras de justicia, sino por las obras de Cristo. O podría definirse como un cambio de estatus. Un cambio de estatus. Tenías el estatus legal de condenado pecador. Y la justificación por la fe quiere decir que ahora cuando crees en Cristo por fe, eres justificado. Tu estatus legal cambia y eres santo y justo perfectamente. ¿Cómo? Con la justicia de Cristo. ¿Cómo se explica esto? La mejor manera de explicarlo es a través de la analogía del matrimonio. La justificación por la fe funciona de la siguiente manera. Al ofrecernos a Jesús, el Evangelio nos ofrece su justicia. Así es como funciona. En el Evangelio, dice Pablo, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Se debe aclarar que esta justicia de Dios, que nos es ofrecida y regalada en el Evangelio gratuitamente por fe, no es algo impersonal. Y ojo con eso, es muy importante. La justicia de Dios ofrecida en este versículo para cualquiera que cree no es algo impersonal, es decir, no es una sustancia espiritual que Dios nos da. No es un documento legal que Él nos ofrece. Es la justicia personal de Jesucristo. Cada vez que pienses en la justicia de Dios que se te ha sido dada, piensa que lo que se te ha sido dado es a Jesús. Y Jesús tiene justicia. Y por lo tanto, la justicia de Él es ahora tuya. Otra vez es como un matrimonio. Imagina a una mujer pobre, fea, una mujer aislada, y que de repente viene un príncipe justo, rico, que dice: yo quiero casarme contigo, te amo. Ahora ella dice sí. Él se la lleva, se casa con ella, están en el palacio
Y después de 2 años, las amistades que tenía esta mujer de niña la ven y dicen, ¿qué te pasó? Y le dicen, ¿cómo lograste que el príncipe se enamorara de ti? ¿Qué hiciste? ¿Cómo lograste convencerlo? ¿Cuánto le pagaste para que se casara contigo? Preguntas absurdas, ¿no? Porque la respuesta es, Él me amó. Yo no hice nada. Esa es la justificación por la fe. Prendí tantas velas, caminé de rodillas por 2 kilómetros, dejé de fumar, hice este cambio en mi vida y por eso ahora soy cristiano. No, tú no haces absolutamente nada para recibir este regalo. Él te amó. Y en el Evangelio se ofrece este regalo, Jesús mismo. Y con Jesús viene su justicia, que es lo que más necesitas para no ser condenado por la eternidad. Y como en un matrimonio, como muchos saben aquí en Estados Unidos, aquí hay muchas deudas. Y cuando uno se casa con alguien, si esa persona tiene deudas, ahora esa deuda pasa a ser tuya. Me casé con ella, he heredado todas sus deudas. Ese es Jesús. Se unió al pecador y Él recibe todos sus pecados y los lleva a la cruz y paga en su propio cuerpo la condenación. Y nosotros recibimos todos los beneficios de su justicia. Y es nuestra, hermanos. Yo quiero que termines pensando en esto. Al ofrecernos a Jesús, el Evangelio nos ofrece su justicia y es nuestra. Es de verdad tuya. Tú tienes la justicia de Cristo. Como si sus palabras hubieran sido tus palabras. Como si su amor hubiera sido tu amor y tu corazón. Como si sus obras de misericordia y justicia hubieran sido tus obras de justicia. Incluso el ir en obediencia hasta la misma cruz. Es como si tú hubieras ido a la misma cruz. Y todos los méritos posibles de Jesús es como si tú los hubieras vivido, porque te has sumergido en la persona de Cristo y es tuya. Jesús es tuyo de verdad y tú eres de Él. Ese es el regalo del Evangelio. Y yo quiero que tú celebres esa justicia. Y te dejo con esta historia de un predicador escocés. Una vez la conté hace unos años atrás. Se llama Robert Murray McCheyne. Es famoso por algunos sermones, algún plan de lectura bíblica y muchas otras cosas. Sobre todo era famoso por ser un pastor lleno de santidad, admirado por muchos. Él explica cómo cuando era joven, él siempre fue un niño muy bien portado. Y él no entendía por qué se estaba ofreciendo la justicia de Cristo para nosotros. Él sentía que él no había hecho nada malo. Hasta que un día su hermano murió. Y él empezó a preguntarse en estas cosas eternas. Y empezó a meditar profundamente en el valor de la vida y de lo que hacemos y de nuestras obras. Y Dios le abrió los ojos para entender que sus buenas obras no eran nada, que eran basura para ser presentadas ante el juicio de Dios. Y entonces entendió que él necesitaba una justicia más grande, que es la que ofrece el Evangelio, que es la única forma de llegar al juicio de Dios en paz. Porque estoy revestido con Jesús y tengo la justicia de Cristo sobre mí. ¿Y cómo se obtiene? Poniendo toda mi confianza en su justicia, que no viene de mí, viene de Él. Esto es lo que se llama una justicia externa, foránea,
Mi confianza en mi salvación cuando llegue al cielo es una confianza en algo externo a mí, no en mí mismo, en alguien, en el Salvador. Y cuando él comprende eso, muy joven, él escribe este poema que yo quiero que abraces en tu corazón. El poema se llama Jehová Sidkenu. Es hebreo, porque él sabía hebreo. Bueno, los niños en esos días, ¿verdad? Y él escribe este poema. Jehová Sidkenu significa Dios es mi justicia. Es un título de Dios, Yahvé Sidkenu. Así como hay Yahvé Jireh y muchos otros títulos. Dios es mi justicia. Y esta frase se usa en el Antiguo Testamento, en Jeremías, para hablar del Mesías, que un día llamaremos al Mesías Jehová Sidkenu, Dios es mi justicia. Y él escribe esto, y yo lo traduje al español, así que cambié muchas cosas para que se escuchara como poesía. Y dice lo siguiente: fui una vez forastero de la gracia y de Dios. Me sentía muy ligero y avanzaba veloz a un terrible veneno, a una muerte sin fin. A Jehová Sidkenu rechacé en el jardín. Leí la escritura a Juan e Isaías sin ver la hermosura del muerto Mesías. Y aún entre llantos, viendo al Nazareno, me perdí el encanto de Jehová Sidkenu. La sangre, los clavos, gimiendo de amor, tomó mis pecados el buen Redentor. Y al fin, en su muerte, mi vida escondió. Es Jehová Sidkenu, mi gran Salvador. Solo en su gran nombre, Jehová Sidkenu, se refugia el hombre. Solo Dios es bueno, siendo fuente eterna de vida y perdón. Jehová Sidkenu es mi gran Salvador. Dios es mi justicia. Soy libre del yugo. Dios es mi justicia. Su amor me hizo puro. Dios es mi justicia, mi ancla y mi escudo. Dios es mi justicia. Me encuentro seguro. Incluso en mi muerte, al fin de mi tiempo, palabra latente en mi último aliento, mi roca certera en tiempo mortal, Jehová Sidkenu es mi canto final. Ese es mi deseo para ti, que descubras la hermosura de la justicia de Dios ofrecida a ti en la persona de Cristo. Y que al abrazar a Jesús como Salvador, te goces de que has obtenido con Él su justicia. Hermanos, encuéntrate con ese evangelio diariamente. El evangelio es un tesoro olvidado, con infinitas riquezas espirituales para ti. Cristo es el escándalo del evangelio. Cristo es el poder del evangelio y Cristo es el regalo del evangelio. Y por eso no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Vamos a orar. Señor, gracias por tu evangelio y por tu palabra. Gracias, Señor, por salvarnos y darnos a tu Hijo. Y con Él darnos acceso al Padre en el Espíritu. Señor, que no despreciemos tu invitación a deleitarnos en la infinita riqueza del evangelio que tú nos has revelado para nuestro gozo y salvación.
Señor, yo sé que hay personas aquí que no creen en el Evangelio y no han abrazado a Cristo como Salvador. Que el día de hoy sea el día que abrazan con todo el corazón a Jesús como Salvador personal. En el nombre de Jesús. Amén.